Arrancamos con lo que son planos tangenciales en superficies paramétricas. Fíjense que nosotros ya habíamos trabajado con respecto a los planos cartesiales, los planos tangenciales. Solo que aquí ya vamos a trabajar con planos tangenciales donde nos están asignando, donde tenemos que trabajar con respecto a un parámetro. En este caso vamos a trabajar con respecto a un parámetro o vamos a trabajar bajo parámetros vectoriales. En este caso tenemos U y V. Recuerde que cuando nosotros tenemos este tipo de simbología, en especial cuando es minúscula, pues sabemos que nos estamos refiriendo a la parte vectorial. ¿Sí? Entonces nos dice que sea el vector, bueno, pues esto ya ahorita lo vamos a denotar bien porque esto viene siendo como un vector gradiente. Esa es una función paramétrica, pero ahorita cuando estemos trabajando las derivadas parciales de cada una de ellas, se va a trabajar con respecto al vector gradiente. Entonces, sea una función o sea una superficie con un parámetro donde efectivamente X está relacionado con los parámetros U y V para I y Y con respecto a U, V para J, y así sucesivamente Z con respecto a U y V, que sería nuestro parámetro para acá, en el punto X sub 0, Y sub 0 y X sub 0. ¿Sí? Hallamos, entonces, esta parte, esto con lo que tenemos aquí, viene siendo nuestro primer gradiente o nuestro primer parámetro. ¿Y bajo qué parámetro vamos a trabajar? Pues bajo el parámetro U. Y este es el mismo, pero obviamente con respecto a nuestro segundo. Ya tengo problemas con la aplicación. Tocar formatear este aparato. No coge todo. Vamos a reescribir. Pero ese error más bien acá un momento. A ver por qué me está generando ese conflicto. Okay. Entonces habíamos dicho que es gradiente, primer parámetro. Y el parámetro que nos estamos relacionando aquí es U. Entonces esta segunda parte es igual. Ahora sí lo cogió. Y este sería entonces nuestro segundo parámetro. Con respecto entonces a V. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de los parámetros que tenemos aquí. Entonces, fíjense que aquí lo que vamos a trabajar nuevamente son con las coordenadas parciales. Aquí serían las coordenadas parciales con respecto a qué, al primer parámetro. ¿Sí? Y en el segundo serían las coordenadas parciales con respecto al segundo parámetro. Entonces, nótese que aquí estamos trabajando primero y segundo parámetro con sus respectivas coordenadas parciales. Evidentemente evaluados en los parámetros específicos que vamos a encontrar. Sí, en este caso, pues, viene siendo la parte de, del valor que nos arroja efectivamente este punto. Eso quiere decir que vamos a trabajar con el gradiente que nos va a arrojar este punto. Es decir, que en este punto yo tengo que encontrar obviamente los parámetros respecto a U sub 0 y V sub 0. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que encontrar yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros vamos a dar este gradiente con respecto a U en función obviamente de quién. Recuerda que eso representa gradiente. Bueno, es que aquí también me hace falta esta parte, ¿no? ¿De quién? De U sub 1, U sub 2, U sub 3. Recordemos que estamos en términos de este parámetro. Y el segundo nos va a arrojar con respecto a V. Es decir, que sería el gradiente relacionado con V1, V2, V3. Entonces, esa parte es de recordar.
con respecto a lo que hemos trabajado. Y también es necesario que tengamos claro, por ejemplo, esto de ahorita. Hago hincapié en esto que es un producto cruz, eso es de nuestra álgebra lineal. Pero entonces, tengan en cuenta que aquí vamos a trabajar con respecto entonces a la derivada, ¿sí?, parcial con respecto a, perdón que escuché algo. Ok, persona espera, admitir todos. Ok, perdón, sino que había escuchado ahí que estaban solicitando ingreso. Ah, ahora le dio por actualizar esta vaina. Regálame un segundito, ingenieros, que preciso estaba, yo creo que por eso era que estaba molestando, que necesitaba una actualización y preciso empezó a actualizar en este instante. Entonces, como para que no perdamos este tiempito, lo que tenemos que encontrar son las derivadas parciales efectivamente en cada uno de los parámetros, ¿sí? Y reemplazar, obviamente, con respecto a cada uno de los componentes en I sombrerito, J sombrerito y K sombrerito. Eso para cada uno de los allá, para cada uno de los parámetros, ¿sí? Ahora, luego de eso, si es que estaba actualizando, por eso es que estaba molestando el día de ayer. Ya estaba pidiendo una actualización. Entonces, luego de ello se halla el vector de la normal. El vector de la normal se va a hallar con el producto de estos gradientes, ¿sí? El producto producto cruz. Recordemos cómo se maneja el producto cruz. Hay dos formas de hacerlo. Ya sí, ya como a ustedes les quede más fácil, yo lo hago a partir de determinantes. Entonces recordemos de nuestra, voy a colocar acá nota, pero entonces, ¿dónde lo hacemos? A ver, entonces voy a subir más bien esto un poco, a ver si nos cabe en esta parte. Bien, entonces recordemos, voy a colocar aquí nota, recordemos cómo se genera el producto cruz. No, obviamente ahí no va a hacer mucho análisis en esto, que es algo que ustedes ya tuvieron que haber visto con respecto a su álgebra lineal, pero entonces más o menos para que recuerden para cuando ahorita lo vayamos a utilizar. Entonces decimos que tenemos acá la matriz, ¿sí? Con respecto a la primera columna, hacen las componentes de I sombrerito, segunda columna de J sombrerito y tercera columna de K sombrerito. Entonces irían los parámetros, voy a colocar otro color para que no se combine, U sub 1, U sub 2, U sub 3, y el otro a V sub 1, V sub 2, V sub 3. Entonces recordemos que para sacar, por ejemplo, el componente con respecto a I sombrerito, a J sombrerito y a K sombrerito, pues uno lo que hace es, bueno, yo usualmente utilizaba este método que cerraba esta parte de acá y cogía esta parte de acá y hallaba el determinante de lo que nos quedaba. Entonces recuerden que era este por este menos este por este, ¿sí? Entonces con respecto a I sombrerito me quedaba entonces U sub 2 por B sub 3 menos U sub 3 por B sub 2. Esto para I sombrerito, ¿sí? Para J sombrerito. Entonces recordemos que aquí para J pues íbamos cerrando con respecto. Ah, bueno, recordemos que acá teníamos más, menos, más, ¿sí? Entonces menos. Entonces aquí ya tendríamos que cerrar acá con respecto a J. Y era entonces U por B3, U sub 1 por B3 menos U sub 3 por B1 más, porque recuerden que esto es la sumatoria, el producto se genera en sumatoria, entonces RU por RV, es lo que no me cabe. Entonces es la sumatoria más, aquí ya sería de esta manera, cerramos acá, entonces sería, el primero sería V1
por B2 menos V2 por B1. Y esto correspondiente para acá. Entonces recuerden que así es que se genera el producto punto. Perdón, este es el producto cruz. ¿Y qué vamos a obtener en el producto cruz? Pues fíjense que nosotros estamos acá quedarían componentes. Entonces realmente lo que nosotros vamos a encontrar es que esto viene siendo un vector. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar los componentes de ese vector. Acá nos arroja con respecto a I, J y K sombrerito. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a trabajar nuestro plano tangente? Pues nuestro plano tangente va a estar relacionado efectivamente con A y obviamente las componentes con respecto al punto, ¿sí? De análisis de ese punto tangencial para generar obviamente nuestro plano tangencial. Entonces tendríamos con respecto a estos parámetros. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar en este nuevo, o más bien con respecto a estos planos tangenciales, pero con superficies paramétricas. Entonces vamos a trabajar un ejemplo, vamos a sacar un ejemplito que podamos evidenciar y analizar un poco la información y con eso podríamos trabajar efectivamente lo que acabamos de ver en superficies paramétricas. Nos dice entonces, determine el plano tangente de la superficie cuyas ecuaciones paramétricas son. Nótese que aquí ya me están dando en términos, ¿sí? En términos de unos componentes. O sea, ya estamos trabajando con ecuaciones paramétricas. Ya están parametrizadas estas ecuaciones donde tenemos dos componentes o dos parámetros, por decir así. Entonces, parámetro. Entonces, los parámetros que vamos a trabajar aquí van a ser U y V. Esos van a ser los dos parámetros. Entonces, vamos a recordar o vamos a estructurar esta función con respecto a la superficie. Entonces, decimos que tenemos una superficie S, que obviamente está compuesta, bueno, esto va a ser igual entonces a una superficie bajo dos parámetros, como habíamos mencionado, U y V. Y como está escrito de manera, lo va a colocar de manera de vector, entonces vamos a colocar correspondiente a lo que hay para I sombrerito, más lo que hay para J sombrerito, más lo que hay para K sombrerito. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros o qué le corresponde? Entonces, nosotros ya sabemos que efectivamente I corresponde a los términos de X, a J le corresponden los términos de Y acá le corresponden los términos de Z. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una superficie, por ende estamos en un plano R3. Estamos trabajando en en tres dimensiones. Entonces, ¿qué estamos analizando acá? ¿Cómo nos quedaría aquí? Pues vamos a colocar cada uno de los parámetros. Entonces, en este caso sería cuadrado, b cuadrado, y en este caso sería u, u más 2v, ¿para qué? Para acá. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que me va a definir mi superficie. Obviamente está escrita en parámetros de u y v. Entonces, recordemos qué tenemos que hacer. Recuerden que lo que vamos a trabajar es hallar las derivadas parciales de cada uno de esos parámetros. Es decir, que el primer paso deriva en función de los parámetros. Entonces vamos a derivar en función de esos parámetros. Entonces arrancamos con respecto al gradiente en el parámetro U. Entonces, ¿cuáles serían las derivadas con respecto a U? Entonces vamos a derivar cada uno de los términos con respecto a quién? A U. ¿Sí?
Entonces decíamos que la primera derivada entonces era 2u y seguimos entonces con i sombrerito más, como esto es en términos de u, esto es una constante, entonces ya sabemos que es 0. Pero J. Muy, muy bien, sí señor. 0j más, ¿cuál sería entonces la otra derivada, ingeniero? Sería más 1, profe. Muy bien, entonces sería 1 la sombrerito. Lo voy a colocar como para que tengamos claro que obviamente es un 1 en esta parte. ¿Sí? Bien, ya hicimos con respecto al parámetro u. Ahora vamos con respecto al parámetro v. ¿Me regala la primera derivada, ingeniero? Profe, con respecto a V es 0 en J, Sí, señor. 2 V en J 2v en j más 2 solito en K. más 2 solito en k, 2 sí, V, señor. 2 V en K, sí. Eso, 2 solo, perdón. 2 solito porque están con exponente 1. Bien, entonces aquí ya tendríamos efectivamente nuestras derivadas parciales. Bien, ¿qué nos decían? Que después de esto, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, venga, retomamos. Acá nos dice que tenemos que hallar el vector normal. Entonces, ¿cómo hallamos el vector normal? Ah, pues el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, ahora, luego, realizamos el producto cruz entre estos dos vectores. Entre el vector RU y el vector RV. Listo, entonces el producto cruz entre estos dos me va a dar lo siguiente. Entonces vamos a colocar acá, recordemos que colocamos entonces para facilitar y, bueno, esto parece una J, y J y K. Recordemos que vamos a tener en cuenta que el primer término es positivo, el segundo término negativo y el tercero positivo. Y los parámetros, los componentes son 2, 0, 1 y 0, 2 y 2. Recuerden que eso sale de dónde, eso sale de acá. Este con respecto a este y este a este. ¿Sí? Esos son los componentes. Entonces, vamos a hallar ese producto. Entonces, comenzamos para el primer término. Entonces, este sería igual. Entonces, recordemos, yo les voy a ir acá marcando, igual ahorita lo borramos, para las componentes en I. Entonces, decimos que sería 1 por 2, 2, menos 0, para I, menos, recordemos que eso voy a dejar bien marcadito, bien explícito. Ese menos es este de acá, que me representa los determinantes, menos, entonces viene ahora, Profe, qué pena. No es, no quedaría ahí menos 0 y menos 2. a ver cómo lo dice acá. Sí, señor, lo coloqué al revés, perdón. Lo coloqué al revés, 0 y 2, sí, señor. Cierto. Ahora vamos entonces con el otro. El otro es El otro sí sería entre paréntesis 4 y ¿qué? Menos sí, en J. sería 4 menos 0 para J, sí, señor. Más, ¿el otro cómo sería?
Y en K sería igual, profe, 4 menos 0 en K. 4 menos 0 en K, sí, señor. Muy bien, es decir que esto va a ser igual a... Eso, el producto sería menos 2 en I, menos 4 en J y más 4 en K, profe. Pues menos 2 en I, menos 4 en J, Y más 4 en K. más 4 en K. Muy bien. Esto es importante tenerlo porque ya sabemos que de aquí sale nuestro plano tangencial. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro vector normal. ¿Sí? También conocido, recuerda que eso es un vector normal, vector ortogonal, gradiente, como lo quieran llamar. O ortogonal. Y nosotros ya sabemos que efectivamente este vector viene de manera perpendicular a nuestro plano tangencial. ¿Sí? Entonces, ya como tenemos esto, ¿qué vamos a hacer o qué vendríamos a hacer en este caso? Ya tenemos estos parámetros. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué nos hace falta? A ver. Entonces, fíjense que ahorita tenemos que plantear nuestro plano tangencial. ¿Cómo lo planteamos? Ah, pues entonces ya tenemos el parámetro A, ya tenemos el parámetro B y ya tenemos el parámetro C. ¿Sí? ¿Qué es lo único que nos hace falta? Pues ya lo único que nos hace falta es simplemente reemplazar con respecto al punto que nos están dando. ¿Cuál es el punto que nos están dando? 1, 1, 3. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me queda muy amontonado acá. Me voy a copiar esta parte. Que sería nuestro vector. Vamos a ponerlo acá. Bien, entonces ya tenemos este vector. Entonces, ahora para sacar el plano tangente, recordemos la ecuación. Entonces, voy a traerla de acá y lo voy a pegar ahí. Vamos a ver si hoy sí se va a sacar el pantallazo. Okay. Listo. Entonces, esta es mi ecuación de plano tangente. Entonces, fíjese que ya tenemos A, B y C. Ah, y recordemos que estamos hallando en el punto P1, que tiene coordenadas, creo que era 1, 1, 3, sí, 1, 1, 3. 1, 1, 3. Entonces transcribimos nuestro plano tangencial. Entonces decimos que nuestro plano tangencial tiene la siguiente ecuación. Menos 2 por x menos 1 más, bueno, en este caso pues menos 4, menos 4y menos 1 más 4z menos 4. Ah, perdón, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Esto igualado entonces ¿a quién? A 0. ¿Sí? Entonces acá ya es fácil, ya simplemente generar el propiedad distributiva para cada uno de estos productos y así sacaremos entonces nuestro plano. Entonces, ¿cuál sería este plano tangencial? A ver, ingeniero. La operación, profe, sería menos 2x más 2 menos 4y más 4 Señor, más 4z menos 12 igual a 0. todo esto igualado a 0. Ok. Entonces nos quedaría Ahí acá. sumamos, profe, ahí podemos
sumamos los términos, los números. Ajá, los términos independientes. Y nos quedaría entonces -6, ¿sí? Menos 6, sí señor, igual a 0. Ok, lo pueden expresar de esta manera igualado a 0 o lo podemos colocar 2x más 4y más, no, sería menos z igualado a -6. ¿Sí? O lo podemos colocar de esta manera como, ahí sí como ustedes gusten. Eso no tiene ningún problema con respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a hacer nuestro plano. ¿Yo? No, ahí faltó el 4Z, profe. Es que dejaste Uy, me solo comí el menos. 4. Sí, 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 sí. Y lo otro también, profe, pues ahí se puede simplificar por 2, ¿cierto? Como para Claro, reducir la... podemos, claro, esto me quedaría x más 2y menos 2z igual a -3. Ten en cuenta que todos estos son este es el mismo plano. No hay ningún inconveniente. Cualquiera que ustedes coloquen les va a graficar lo mismo. ¿Qué les va a graficar? Entonces el plano va a ser algo como esto, pero igual lo podemos hacer de una vez, como estamos practicando, estamos trabajando. Esto fue lo que nos quedó el día de ayer. Yo elimino esto. Borrar, listo. Y comenzamos. Entonces vamos a comenzar con la ecuación de nuestra superficie. ¿Cuál era la superficie? La superficie era, bueno, recordemos que la superficie en este caso está puesta de manera paramétrica. Entonces, para ello, recuerden que así como estábamos colocando ayer colocamos una recta en términos paramétricos, entonces viene dando una curva. Entonces, esta superficie vamos a colocarla acá. Superficie. Acá está superficie. Y entonces vamos a mirar qué información tengo yo de la superficie. Entonces tengo función, ángulo de rotación en sentido horario, eso no lo tenemos, curva, ángulo de rotación tampoco, expresión, parámetro, ok. Tenemos como la tenemos de manera paramétrica, es la tercera la que nos va a servir porque tenemos efectivamente la expresión de cada uno de los términos para x, y, z bajo dos parámetros. Entonces, esa es la que voy a utilizar. ¿Cuáles eran las expresiones? Entonces, recordamos. Entonces, teníamos u cuadrado, v cuadrado, y para z tenemos u más 2v. Vamos a ver si no se me olvida. Entonces, sería u cuadrado, siguiente v cuadrado, y para z teníamos, ya se me olvidó, u más 2v. Entonces, tenemos u más 2v. Listo. ¿Bajo qué parámetros? Entonces el primer parámetro es u, el segundo parámetro es v, y los valores, estos valores si no es que sea, como se dice, pero porque lo coloqué acá mal. Acá dice valor inicial. Ok. Entonces estos valores los voy a colocar con respecto a, a ver, esto me lo pide más por cuestiones, ¿qué dice? Como que la viene como embarrando un poquito. Entonces, coma. Esto me lo pide GeoGebra para graficar. Entonces voy a decir que me lo grafique de -10 a 10. A 10. Y ahora sí voy a colocar el siguiente parámetro que sería U, V. Y lo mismo que me lo grafique entre -10 a 10. Listo. Ahora sí. Entonces, miren la función. Esta sería mi superficie. Ahora, ¿qué necesito colocar? El punto que nos están solicitando que encontremos ese plano tangencial. Voy a colocarle punto P, ¿sí? Que sea igual a
Si no estoy mal, era 1,1,3. A ver, 1,1,3, sí. Entonces, ahí ya está el punto. A ver, vamos a buscarlo. Ahí ya se puede ver bien. Nótese que efectivamente ese plano está con respecto a esa superficie. Y lo que encontramos entonces se supone que es el plano tangencial en ese punto. El plano nos dio x, y más 2y menos 2z. Les voy a colocar x más 2y menos z. No, era 2z. 2z igual a menos 3. Ahí está. Fíjense que si lo puedes percibir ahí, ingeniero, si lo ves. Sí, profe, sí, señor. Listo, ese sería el plano. Entonces voy a sacar un pantallazo a este plano y ahorita le sacamos el vector gradiente porque ya lo encontramos también. Recuerde que es el mismo vector normal. Acá lo tenemos. Ponerlo por acá. Entonces, bueno, ok, entonces voy a colocarlo para este lado. Y a este otro costado voy a colocarlo ya con el vector. Entonces, ingeniero, recuérdeme cómo hacíamos nosotros para colocarle el vector. Ingeniero, ¿sí recuerdas cómo era? ¿Cómo trabajamos allá para colocar la parte vectorial? No, profe, no, señor. Bueno, ingeniero, entonces hay dos formas de colocarlo. Bueno, de por sí hay varias formas de graficar, solo que entre más explícitos seamos con GeoGebra, pues GeoGebra pues, va a acatarnos mejor el comando. Entonces, escribamos vector, ahí ya me lo arroja. Entonces, lo que tenemos del vector son las componentes, o sea, los puntos. Pero entonces esto se iría con doble paréntesis y tendríamos que nos dio menos 2 algo. Menos 2, menos 4 y 4. Entonces, ingenieros, ahí tenemos, que sería entonces, ya, sería el vector menos 2, coma, menos 4, coma 4. Listo, ya tenemos el vector. Recuerda que en este caso tenemos un vector dirigido, un vector posición, que va desde el origen de 0,0,0. Y nosotros tenemos que generarle la traslación para que sea efectivamente ese vector ortogonal o ese vector gradiente con respecto al punto que estamos analizando en esa superficie. Entonces, para que GeoGebra nos analice esa información, debemos correr o hacer una traslación. Entonces, colocamos acá nuevamente en el comando, traslación. Ahí me salen. Y entonces, ¿qué es lo que voy a trasladar? Entonces, efectivamente, lo que vamos a trasladar es ese vector. Pero entonces necesitamos que nos llegue ese vector a un punto específico. Es decir, que nos vamos a mover ese vector. ¿Cuál es el vector? Pues ese vector que nos aparece como... bueno, ahí no me lo deja ver. Pues el que acabamos de colocar. Espera que ya se me olvidó cómo me lo sacó. Lo colocó como U. Entonces, borrar. Entonces, ahora sí, traslación. Que me traslade ese vector. Entonces, tengo el vector y el punto inicial. Entonces, que me traslade el vector con respecto a cuál vector, a ese vector U, coma, el punto inicial, pues el punto inicial donde quiero que me lo traslade va a ser ese punto P. Entonces, fíjese que ahí automáticamente me genera el vector ortogonal o ese vector gradiente o el vector norma. El vector normal. Recuerda que no importa cómo lo llamemos, tenemos que tener claro que nos estamos refiriendo a este vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, hay libros que lo denotan como el vector normal, el vector gradiente, vector. Entonces, ya nosotros, el vector ortogonal, entonces nosotros ya tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. Voy a borrar este para que se pueda percibir bien. Entonces, fíjese que ahí tenemos
nuestro plano tangencial de esa superficie que se encuentra parametrizada bajo los parámetros U y V, y tenemos efectivamente nuestro vector gradiente que pasa bajo el punto 1,1,3. Voy a sacarle pantallazo a esto y se lo voy a dejar acá en los apuntes. Bien, entonces se quedaría como a este costado. ¿Listo? ¿Alguna duda por el momento, ingeniero? A ver con quién contamos. Ingeniero Richard. No, profe, no, señor. Ingeniera Marjulis. No, señor. Bueno, entonces continuamos. ¿Hay alguna pregunta por alguno de los ingenieros que está presente? ¿Todo claro? Sí, señor, todo claro. Bueno, entonces vamos ahorita. Bueno, pues acá ya le tenía la gráfica. Pues se la coloco de otra manera. Le quería que aprendiera cómo graficarlo en GeoGebra. Vamos a mirar entonces las propiedades del gradiente. Vamos a mirar estas propiedades. Para eso tenemos que tener claro algunas nociones de álgebra lineal, que es el vector unitario, y cómo sacar el vector unitario en caso tal que no lo tengamos. Recuerde que el vector unitario tiene una propiedad específica, que el valor de él tiene que ser igual a 1. En caso tal de que no sea igual a 1, tenemos que hallar las componentes de este vector unitario, que sale a partir, espera a ver si me acuerdo cómo era la norma. Yo no me acuerdo que teníamos la norma con respecto a X y sombrerito, más Y, J sombrerito. La norma de estos componentes es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de obviamente X al cuadrado más Y cuadrado. Tengan en cuenta que esto, porque se me quedó muy largo. Tengan en cuenta que esto lo estoy trabajando para un plano R2. Obviamente la estructura de un plano R3 es muy similar. Lo único que obviamente tenemos coordenadas con respecto a quién, a los componentes en Y sombrerito, J sombrerito y Z sombrerito y K sombrerito, que corresponde obviamente a la coordenada Z. Y la misma estructura, recuerden que esto sale a partir del teorema de Pitágoras cuando se hace el análisis geométrico. X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengan claro. Ahorita recordaremos también cómo hacemos para sacar el vector unitario a partir de la norma del vector. Entonces, estas son las propiedades o los teoremas referentes a las propiedades del vector gradiente. Entonces nos dicen, obviamente, que tenemos una función f de x diferenciable. Recuerda que el hecho que sea diferencial es importantísimo, porque entonces no podríamos sacar las derivadas parciales de esta función. Por ende, esta función tiene que ser continua, obviamente diferenciable, en el punto donde vamos a analizar. En este caso estoy analizando en dos variables nomás, x, y. ¿Sí? Entonces, si el gradiente, siempre me trago este símbolo vectorial de vector. Entonces, si el vector gradiente, x, y es igual a 0, entonces pues es entendible que la derivada parcial con respecto al parámetro u, pues va a ser igual a 0, ¿no? Que nosotros ya sabemos que si ese vector es 0, pues su derivada parcial va a ser 0 para todos los componentes 0. Entonces, la dirección del máximo incremento de esa función f está dada por el gradiente en los parámetros x, y, en el valor donde la derivada parcial en u, respectivamente a esa función, es igual a la norma del gradiente. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo sale la norma? Pues entonces la norma es lo que les acabo de colocar acá. Esto es la norma del gradiente. Le coloco acá, norma. Entonces, recuerden sus preconceptos que adquirieron en su álgebra lineal. Esto es para sacar la norma. Es importantísimo porque fíjense que aquí estamos trabajando o tenemos que sacar la norma de nuestro vector gradiente. ¿Sí? Y la dirección del mínimo incremento de la función está dada, obviamente,
por el negativo de este vector gradiente en el valor mínimo de la derivada parcial con respecto a los parámetros en U, con respecto entonces a la parte negativa de esta norma. Entonces, esas son las propiedades del gradiente. Bien. Entonces, vamos a mirar como un ejemplo, dice que la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es de temperatura en función de x, y es igual a 20 menos 4x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Donde x y y miden o se miden en centímetros. Perdón, sí, se miden en centímetros, entonces estamos hablando de dimensiones. ¿En qué dirección? A partir de 2, menos 3. Bueno, entonces acá ya me están dando un parámetro específico, un punto específico para analizar. Entonces, fíjense que estoy trabajando con un dominio de R2 de una superficie. Entonces, sí estoy trabajando en un plano R3. Aumenta más rápido la temperatura. ¿Cuál es la tasa o el ritmo de crecimiento? Bueno, entonces, fíjense que acá lo que vamos a hacer es sacar el gradiente de quién, de esa función T que corresponde a temperatura en función de la superficie. ¿Sí? Entonces nos vamos, obviamente, recuerde que el gradiente está relacionado con las derivadas parciales de la función. Entonces, F con respecto a X, en Y más Fy con respecto a J. Recuerden que esto es un vector, por consiguiente tenemos que colocar las coordenadas de los componentes de dicho vector y J que me genera la parte vectorial. Bien. Entonces nos están dando efectivamente que las derivadas que vamos a arrancar con respecto a f de x. Entonces, la derivada con respecto a f de x sabemos que en este caso sería menos 8x, ¿sí? Las otras dos se toman como constantes, por ende las derivadas son 0. Y la derivada parcial con respecto a y, entonces decimos que es menos 2. Menos 2y. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que el gradiente tiene esta estructura, estos componentes, menos 8x para y sombrerito, y menos 2y para j sombrerito. Entonces, esta es la estructura. Luego eso, ¿qué dice? Dice que se sigue la dirección del máximo incremento que está dada por. Entonces, recordemos la definición con respecto al valor máximo, que tenemos que sacar entonces que la norma de ese gradiente. Entonces, tenemos que el gradiente en el punto 2, menos 2, ¿sí? Porque nos dice que tiene que ser con respecto al punto específico. ¿Cuál sería el punto? Entonces, acá lo tenemos. Que sería esta parte de acá, 2, menos 3. Entonces vamos a evaluar con respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues evidentemente es reemplazar esos parámetros que yo tengo, entonces sería menos 8. El valor para X en este punto va a ser 2 y sombrerito, más, ahora vamos a mirar qué es, perdón, es menos 2 y menos 3 para Y en J sombrerito. Menos 8 por 2 me daría menos 16 y menos por menos da más, 2 por 3, 6. Entonces, fíjese que aquí tenemos la, la norma para el máximo. Entonces, ese sería como el máximo en ese, con respecto a ese, ¿sí? Entonces, ese es el incremento máximo. Esa sería la dirección del vector para que para que incremente en su máxima temperatura. Y dice cómo se muestra la figura y la tasa de crecimiento. Entonces, vamos a mirar o vamos a analizar, obviamente, en este caso, que sería la respuesta para la primera pregunta, que nos dice en qué dirección aumenta más rápido la temperatura. Entonces, la temperatura aumenta más rápido en el parámetro, es la temperatura, aumenta más rápido partiendo del punto
El punto decimos que es 2, menos 3 en dirección. Escribe, en dirección. ¿En dirección a dónde? Ah, pues a mi gradiente o a ese vector, ya sea que lo coloquemos como el gradiente de la temperatura efectivamente en ese punto, 2, menos 3, o ya sea que lo coloquemos en su estructura simbólica de gradiente, entonces menos 16 y más 6J. Sí, así, o también lo puedo colocar así. Recuerden que esto significa gradiente menos 16,6. Cualquiera de los dos es válido. ¿Listo? Bien, entonces ya hicimos esa parte. Ahora dice, como se muestra en la figura y la tasa de incremento es. Bueno, entonces ahorita daremos la gráfica de eso respecto a esta situación. Y ahorita vamos a hacer entonces. Listo. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo único que vamos a trabajar con respecto a esto es, recuerden que la tasa de incremento, ¿sí? La tasa de incremento lo representamos con respecto a qué? A la norma. Entonces, ¿cómo la hallamos? Entonces, vamos a tomar esos valores y los vamos a reemplazar con respecto a la norma. Entonces, aquí vamos a utilizar entonces este porque solo tenemos respecto a dos componentes. Entonces, sería, ojo, es la norma con respecto a quién? A los componentes de este gradiente. Es decir, que vamos a utilizar el menos 16, o sea, esto sale de la raíz cuadrada de menos 16 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, de ahí sale ese 256 más 36. Entonces, ahí nos da que es la raíz cuadrada de 292, es decir, que tiene una tasa de incremento en esa dirección de 17,09 grados por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, medianamente esto es lo que necesito que tengan claro con respecto a las propiedades del gradiente. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer? No, profe, mi señor. Bien. Entonces vamos a trabajar ahorita con lo que tiene que ver con derivadas direccionadas, que es lo único que nos hace falta. Recordemos que estábamos trabajando. A ver, yo miro que teníamos para eso, vector gradiente ya, plano tangencial ya, vector normal ya, recta normal ya, rectas paramétricas y simétricas ya. Me falta solo derivada direccional. Entonces, vámonos con estas derivadas. ¿Cómo vamos a trabajar esta parte? Entonces, teniendo en cuenta que ya vimos todo lo anterior, entonces arrancamos con las derivadas direccionadas. Recordemos que obviamente cuando nosotros hablamos de definición de derivada, pues es necesario colocar, en este caso con respecto a las derivadas direccionadas, la función de f, bueno, perdón, listo, ya ahora sí, las derivadas direccionadas de la función f, obviamente la función que me están dando con respecto a x, y, en la dirección dada por el vector unitario. Ojo, acá vamos a trabajar con nuestro vector unitario. Me faltó aquí, recordemos que nosotros nos referimos al vector unitario de esta manera. Está dada por la siguiente derivada con respecto a la función en una dirección bajo ese vector unitario. Tengan en cuenta que aquí estoy dando la definición del límite, porque si ustedes recuerdan su cálculo diferencial y su cálculo integral, todas estas operaciones matemáticas se analizan a partir de una aproximación cuando tiende a cero en el caso de las derivadas y obviamente pues con respecto a las integrales cuando tiende a n tiende a infinito, que son las cantidades de rectángulos por el cual nosotros dividimos ese área bajo esa curva. Tengan en cuenta que la definición que nosotros manejábamos en ese entonces es la misma que tengo acá a continuación, porque pues obviamente lo que estamos haciendo es modificando solo en una función de varias variables. En su cálculo diferencial lo manejamos en una única variable, es decir, que era cuando el límite
de delta de X, como lo llamamos usualmente, que es una variación de diferencial de X1, X2 menos X1, o en su efecto cuando lo llamamos a H, que ese H tendía a 0. Recuerden que cuando ustedes llegaban a esta definición lo usaban con el problema de la tangente, es decir, que cogían una secante que partía la curva en dos puntos específicos y lo que veníamos haciendo era acortando esa distancia cuando esa distancia tendía a ser extremadamente muy pequeña, es decir, cuando ese delta de X tendría a ser 0. Esto lo que generaba era un punto tangencial en esta curva. Recuerde que aquí estamos trabajando en un punto tangencial en una superficie. Por ende, la definición es totalmente la misma. El límite cuando h tiende a 0 de la función x menos x más h, ¿sí?, menos f de x todo partido en h. Aquí lo único que modificamos es que estamos trabajando con respecto a unos parámetros de dirección, ¿sí?, que serían estos de acá. Obviamente estamos trabajando con respecto a X y Y, que es lo que vamos a mirar, y es donde efectivamente este S tiende a 0, que es obviamente la reducción de ese plano tangencial, ¿sí? Entonces, ojo, porque el límite tiene que existir, por eso decimos que las derivadas parciales tienen que existir en ese punto para que obviamente podamos trabajar con la definición. Dice, al comparar la definición de derivadas parciales con la derivada direccional, podemos notar que si el vector es igual a 1,0, entonces la derivada con respecto a ese vector en la función en un punto específico x sub 0 y y sub 0 es igual obviamente a la función si el vector está en 0,1. Entonces obviamente la derivada parcial con respecto a ese parámetro es igual a la función, ¿sí?, con respecto a la derivada parcial en y. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar y es de tener en cuenta. Es decir, que las derivadas parciales son derivadas direccionales de la dirección del vector en el vector canónico, es decir, en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Es importante que para esto tengamos o recordemos todo lo que tiene que ver con respecto al vector unitario. Entonces, recuerda que el vector unitario sale a partir de la razón entre el vector y su norma. De ahí sacamos el vector unitario. ¿Listo? Entonces, para eso yo creo, para no enredarlos más, vamos a, o para que no enredarlos no, sino para que se haga más fácil esto, pues vamos a colocar una pequeña definición y haremos un ejercicio y con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Entonces decimos que el teorema dice que si la función tiene sus primeras derivadas parciales continuas, entonces tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario U. Diga, pero me trago vector unitario. Recuerden que esto es importante para que sepamos que estamos hablando de un vector unitario. Y se cumple que la derivada con respecto a ese vector en los parámetros x, y de la función son las derivadas parciales. Esto que se me hizo, no, es este ya. Es respecto a las derivadas parciales en X y derivadas parciales con respecto a Y. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro, es muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que, bueno, yo creo que va a ser mucho más sencillo si hacemos un ejercicio. Entonces, vamos con el ejercicio. Dice, encuentren la derivada de la función f de x, y, que tiene como superficie x cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado en un punto específico 2,1. Este va a ser el punto donde nosotros vamos a trabajar. En la dirección, mire, entonces nos estás diciendo que la dirección o nuestro vector dirigido va a ser igual a I sombrerito más J sombrerito. Quiere decir que las componentes ahí es 1 y 1, ¿sí? Listo, entonces, arrancamos. Lo primero que hay que asegurarnos es efectivamente que ese vector sí es un vector unitario. ¿Cuál es el vector? Pues el vector me están diciendo que es con componentes en, vamos a sacar igual, en 1,1.
Porque pues acá nos están diciendo que es 1,1, ¿sí? Esos son los componentes de ese vector. Y estas componentes, obviamente, la norma de este vector para que sea un vector unitario tiene que ser 1. Entonces, vamos a sacar la norma de este vector, que es igual a la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 2. Ojo, entonces esto no es un vector unitario. No es un vector unitario. Entonces, para poder hacer o para mirar si es un si, cómo lo transformamos como vector unitario, entonces recordemos la estructura del vector unitario. Entonces, recordemos que el vector unitario es igual al vector, ¿sí? Las componentes del vector, dividido en razón de su norma. Entonces vamos a hacer esa transformación primero para que efectivamente podamos trabajar que este vector sí sea unitario. Eso es lo que yo voy a hacer primero. Voy a trabajar que esto sí sea unitario, entonces lo voy a transformar. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Entonces ya sabemos que las componentes de este vector serían componentes 1,1. Todo esto partido en ¿quién? En la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Porque esa sería, ¿qué? Esa sería la norma. Desde aquí sale. Entonces quiere decir que este nuevo vector, o, o más bien este vector unitario, va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre raíz de 2 para i sombrerito, más 1 sobre raíz de 2 para j sombrerito. Entonces, ahora sí, este vector sí hace parte, o este vector sí corresponde efectivamente a que estas componentes den iguales a 1. Si quieren lo pueden comprobar, ustedes saben que sería la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 2 sería 1/2 y la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 2 sería 1/2 más 1/2 me debería dando 2 sobre 2, eso sería igual a 1, quiere decir que eso sí sería un vector unitario. Listo, entonces ya hicimos el primer paso que era comprobar, que es asegurarnos que ese vector sí sea un vector unitario. ¿Listo? Segundo paso. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Entonces, en este paso vamos a hallar las derivadas parciales de la función o de mi superficie. ¿De cuál superficie? De x al cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. En el punto específico que nos está dando la función, que es 2,1. Entonces, realizaremos o hallaremos las derivadas parciales. Entonces, vamos a hallar respecto a las derivadas parciales de nuestra función. Entonces, voy a colocar acá abajo la función otra vez para que no se me olvide. X al cuadrado más 2xy más 3y cuadrado en el punto 2,1. Entonces, esta es la función f de xy. Listo, ahora sí, ingeniero, entonces regáleme por favor las derivadas con respecto a las derivadas parciales. Vamos la derivada con respecto a x de mi función, ¿cuál sería? Y la derivada con respecto a y de mi función, y ahorita reemplazamos el punto. Señor. Respecto a x sería 2x Sí, señor. más Más 2y, muy bien. La otra se nota como constante, sería 0. Y con respecto a y, 2y más 6y. 2y más, no. No, 3y. perdón. 2x, profe. No, 12x. 2x, 12x, sí. ahora sí. Más 6y. Más 6y. Sí, señor, porque efectivamente la derivada de y sería 1. Como es 2xy, entonces se tomaría eso como constante, sería entonces 2x. Y la derivada entonces sería y. Ok, ahora ¿qué nos hace falta? Reemplazar en los puntos P1. Entonces sería la derivada con respecto a P y la derivada parcial con respecto a P. Entonces tenemos acá y acá. Listo. Entonces eso sería igual a. Reemplazamos. Ingenieros.
Richard, salve la patria. Ah, profe, qué pena. 2 por 2, ¿cierto? Sí, Para X. Más 2 por 1. Entonces, en ese caso sería 6. ok, Y en el otro sería 2 por 2, 4 y 6, 10. ok, listo. Entonces aquí ya tendríamos las funciones parciales evaluadas en el punto P, o sea, coordenadas 2,1. Listo. Ah, joder, madre, no es el campito. Digo, ojalá nos quepa. Vamos a hacerlo acá, la última parte, la parte 3. ¿Qué haríamos nosotros acá entonces? ¿Qué nos hace falta ahorita? A ver, ¿qué nos falta? ¿Reemplazamos en dónde? ¿Qué fue lo último que les di? En el teorema. ¿Cuál era el teorema? ¿No recordamos cuál era el teorema? Recuerde que el teorema estaba relacionado con el gradiente. Mire, reemplazamos. Entonces, les voy a llevar voy a ahorrar esto. Les voy a llevar esto para que recuerden. Acá copiar. Listo. Entonces se los voy a pegar acá en esta parte. Ahora sí. Reemplazamos. Es lo único que nos hace falta. ¿Qué nos quedaría? A ver, recuerda ya las derivadas con respecto a X en ese punto específico que nos dio. Voy a colocar aquí, estamos trabajando con V, ¿sí? Entonces voy a colocar el vector V de la derivada efectivamente con respecto a mi función. Es igual a la derivada en ese punto que nos dio ¿cuántos? 6. ¿6 por quién? Ah, pues por el vector unitario. Recuerden, bueno, esto es vector unitario, perdón. Esto es vector unitario. Entonces, espere porque si no me toca modificarles también acá para que no van a cometer ese error. Este es el vector unitario y el vector unitario. Y ahora sí. Entonces, ¿cuánto nos dio con respecto al vector unitario? En la componente, la primera componente, 1 sobre raíz de 2, ¿no era? Bueno, en ambos dio lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Y el otro era y sobre 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos daría esto? ¿Cómo nos daría esto? Pues esto me quedaría igual a 6 raíz sobre raíz de 2 más 10 sobre raíz de 2, es decir, que eso sería igual a 16 sobre raíz de 2. Es decir, que esto me quedaría con respecto a ver cómo lo cuadramos. La derivada con respecto a ese vector dirigido en la función f de x, y es igual a 16. Bueno, usted sabe que en matemáticas no gusta de que quede como esa raíz en el denominador, entonces ustedes lo pueden dejar así, yo realmente no molesto por la racionalización, o lo pueden racionalizar. ¿Sí? ¿Cómo lo racionalizamos? Pues lo único que tengo que hacer es multiplicar efectivamente todo por raíz de 2, partido en raíz de 2, que esto es igual a 1, obviamente. Esto no me va a alterar en nada la fracción porque lo que yo estoy haciendo es multiplicar por 1, pero sí no sirve para expresar esto de otra manera. Es decir, que esto me va a dar 16 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Esto me daría 2. Es decir, que esto me daría igual a 8 raíz de 2. ¿Sí? Entonces esa sería, cualquiera de las dos puede ser la respuesta, no importa. Esta, no, pero la pongo así porque confunden con números reales. Entonces, esta puede ser la respuesta o esta puede ser la respuesta ya racionalizada. Entonces, esto es lo que realmente teníamos que hacer para